Si esa es tu primera vez en este grupo pequeño, te has unido en un momento perfecto, porque estamos comenzando una nueva serie. Y si no eres una persona de la iglesia, has escogido la serie perfecta, porque los retos de esa serie están dirigidas a los seguidores de Jesucristo. Y no tienes que tomarlos, solo puedes sentarte y escuchar. El título de esta serie se llama Responsabilidad. Ya saben, combinando dos palabras, responder y habilidad. Suena mejor en inglés, responsibility. Pero estas dos palabras les dan la idea de lo que vamos a cubrir en esta serie. En resumen, la serie en una frase. Como seres humanos, tenemos la libertad para actuar y reaccionar a la vida. Tenemos la capacidad de responder a los acontecimientos que nos suceden. Y cómo elegimos responder determina el curso de nuestra vida. Cuando miras hacia atrás sobre el transcurso de tu vida, cómo has respondido a ciertas situaciones, algunas oportunidades han dado forma a los resultados. Ha habido tal vez una crisis en tu vida y en vez de salir corriendo y hacer algo precipitado, te detuviste lo suficiente para dar una respuesta medida. Puedes mirar ese momento como un momento clave en tu vida. O alguna oportunidad se te presentó y tal vez te aprovechaste de ella. Y esto lo cambió todo. O no aprovechaste la oportunidad y te arrepientes. Esto lo vemos en las películas. Hay a menudo un momento de crisis donde la respuesta del personaje principal determina el desenlace de la película. Las películas famosas son siempre así. Algo importante o significativo ocurre y luego hay una respuesta y la película es basada en esa respuesta. Por supuesto, hay películas en las que no pasa nada. Se les llama chick flicks en inglés, películas para las chicas o mujeres. Quiero decir, nada realmente sucede. Alguien se enamora y luego se preguntan si es realmente amor y finalmente deciden qué es. Y en algún momento las chicas y mujeres se reúnen y lloran. Pero usted está esperando que pase algo y nunca pasa nada. En las películas reales sucede algo y luego hay que decidir cómo responder. Mi película favorita es El Padrino, Godfather, porque es la película más espectacular que jamás se ha hecho. Y toda la película, y de hecho toda la trilogía, depende de la respuesta de Michael una vez que su padre recibe un disparo. Recuerden la escena. Michael llega al hospital extrañamente vacío, pasillos desiertos, estaciones de enfermería vacíos, platos a medio comer. En la habitación de su padre, el guardia ha abandonado su puesto. Michael vacila antes de abrir la puerta. Su padre está en la cama, apenas con vida. Michael se inclina sobre la cama y le besa la mano del don y dice: «Quédate acostado y tranquilo, pap. Me haré cargo de ti ahora. Estoy contigo ahora. Estoy contigo». La vida de Michael y toda la historia cambia completamente después de esa respuesta. Nuestras respuestas dan forma a nuestras vidas y determinan nuestro camino. Lo mismo para nuestra vida de fe. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Al comenzar esta serie, vamos a mirar un pasaje del Evangelio de Lucas. Hay 4 evangelios, 4 versiones que cuentan la historia de Jesús desde diferentes perspectivas. Es la misma historia, a través de relatos de diferentes testigos. Del mismo modo como 4 personas que vieron un mismo evento después lo cuentan desde su perspectiva, la vida de Jesús está escrita desde 4 puntos de vista diferentes. Y sin embargo, todos se apoyan entre sí sobre los principales aspectos de la historia de Jesús. A través de esta serie, todos nuestros mensajes se basarán en la vida de Jesús y las historias de su vida desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. Lucas escribe: «Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por entre Samaria y Galilea». De Lucas 17, versículo 11. Así que Jesús está viajando. Él va hacia Jerusalén, donde finalmente será clavado en la cruz y morirá. Él sabe que esto va a pasar, pero de todos modos se va porque sabe que es su misión y lo que su padre quiere.
Y veremos cómo su viaje hacia Jerusalén nos ayuda a entender un poco mejor este pasaje de Lucas en un momento. Lucas continúa. Al entrar en una aldea, salieron 10 leprosos a su encuentro, que se detuvieron a distancia y se pusieron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. De Lucas 17, versículos 12 al 13. La lepra era uno de los peores problemas para una persona de esa época. No había tratamiento para la lepra. Era una enfermedad progresiva que dañaba la piel, las extremidades y el sistema nervioso. Ya que se consideraba altamente contagiosa, los leprosos eran marginados de la sociedad, obligados a mendigar, ya que nadie les daría empleo, y ellos vivían en la pobreza. Lo peor de todo, la enfermedad era considerada un castigo por el pecado. Si tú estabas enfermo con lepra, era porque te lo merecías. Así que la lepra resultaba en dolor físico, emocional, relacional, social y espiritual. Pero incluso en la periferia de la sociedad habían oído de Jesús. Ellos sabían quién era Jesús y sabían que era alguien especial. Y así, en su desesperación, le piden ayuda. Jesús responde: Id a presentaros a los sacerdotes. De Lucas 17, versículo 14. Es interesante que Jesús responde inmediatamente y responde a las peticiones de los leprosos con una de las suyas. Al parecer, Él está dispuesto a ayudarlos, solo si ellos están dispuestos a ayudarse a sí mismos. Id a presentaros a los sacerdotes, de Lucas 17, versículo 14. En la ley judía de la época, solo los sacerdotes estaban calificados para hacer juicios sobre cosas como determinar si una persona estaba libre de una enfermedad o curada. Solo un sacerdote podría determinar quién podía o no podía volver a entrar en la comunidad. Así que esencialmente Jesús les dice que quería que actuaran como si ya estuvieran curados, y ellos lo hacen. Y lo que les estaba pidiendo no era poca cosa. Tuvieron que parar de mendigar por unos días para viajar a Jerusalén, que es donde habrían encontrado los sacerdotes. Hubiera sido un viaje largo y difícil, y no se olviden, estos muchachos están enfermos. Pero lo hacen, ellos van. Como nota al margen, aquí hay algo interesante. Los sacerdotes están en Jerusalén en el templo. Como hemos señalado, Jesús está en su camino a Jerusalén. Y él sabe que van a ser los sacerdotes y los líderes religiosos quienes lo entregarán a los gentiles para ser crucificado. Él les está dando a los sacerdotes la oportunidad de llegar a la fe y ver que Él es el Mesías mediante el envío de esos chicos al templo. Volvamos a los leprosos. Lucas nos dice: y mientras iban, quedaron limpios. Lucas 17, versículo 14. Cuando se movieron, cuando respondieron a la instrucción de Jesús, fueron sanados en el proceso. Vemos esto una y otra vez en los evangelios y de hecho en toda la Biblia. Cuando las personas responden a Dios y asumen la responsabilidad, Dios se mueve, Dios actúa. Cuando respondemos a su instrucción, suceden las cosas. La fe y la confianza en Dios requieren el movimiento de nuestra parte. Se requiere tomar responsabilidad por nosotros mismos y nuestras acciones. Lucas continúa. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. De Lucas 17, versículos 15 al 16. Los samaritanos eran un grupo étnico, los seguidores de una religión llamada samaritanismo, que era una mezcla de judaísmo y religiones paganas, que se había desarrollado por razones históricas y políticas asociadas con la ruptura del antiguo reino de Israel. De todos modos, lo único que necesitan saber es que los judíos despreciaban a los samaritanos. Típicamente, los judíos y los samaritanos no tenían nada que ver el uno con el otro. Y cada vez que se lee en la Biblia que Jesús está hablando con o acerca de los samaritanos de una manera amistosa, bueno, habría sido irritante para las personas religiosas. Parecido a cuando el Papa Francisco dice cosas amorosas sobre los homosexuales. 10 de estos tipos deben haber tenido su propio momento, ajá,
cuando se dieron cuenta de que Jesús los había sanado. El reconocimiento de que sus vidas cambiaron por completo y para siempre. Pero ese samaritano fue el único en volver. Y no debe haber sido mucho después de su encuentro con Jesús, porque si se piensan ello, sabía dónde encontrar a Jesús. Noten que uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en voz alta y se echó a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. De Lucas 17, versículos 15 a 16. Él volvió, decidió cambiar su dirección. No se limitó a seguir adelante, se decidió dar la vuelta. Cuando nos ocurren cosas buenas, hay un momento, hay un punto de decisión en el que decidimos volver a Dios o no. Nosotros seguimos adelante. Dios nos da y luego respondemos con solo seguir adelante con la vida. O tomamos la decisión de dar marcha atrás y volver a Dios, que es el dador de todo lo bueno, y reconocer su bondad. Así que el samaritano regresa a Jesús y le dio las gracias y lo elogió y lo reconoció por su bondad. Y Jesús dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera a dar gracias a Dios sino este extranjero? De Lucas 17, versículos 17 al 18. Jesús no está preguntando si los 10 fueron sanados de su lepra. Él sabía que estaban sanados. Tal vez pueden sentir un poco de tristeza en Jesús por la ingratitud, porque Él era un ser humano y la ingratitud le molesta al igual que al resto de nosotros. Pero hay algo más aquí. Lucas nos dice que Jesús le dijo al hombre, tu fe te ha salvado, de Lucas 17, versículo 19. Espera un momento. Todos ellos fueron sanados de su lepra. Todos ellos fueron sanados de su enfermedad, de su soledad, de su pobreza abandonada. Entonces, ¿de qué está Jesús hablando? Creo que Jesús está decepcionado porque quería darles más. Creo que quería que esto fuera el comienzo de algo, no el final. Los otros 9 pidieron ayuda, hicieron como se les dijo y recibieron ayuda, fueron sanados. Aquí se acaba la historia para ellos. Pero el samaritano mantiene la historia marchando. Su regreso, su respuesta, su agradecimiento mantienen la historia marchando. Esto es lo más que Dios quiere para nosotros, pero requiere nuestra participación. Lo más que Dios quiere darnos llama a nuestra capacidad y nuestra respuesta. Por eso, durante las próximas semanas vamos a mirar nuestra capacidad de responderle a Dios. Vamos a hablar sobre asumir mayor responsabilidad en nuestro caminar con Cristo. Y específicamente trabajar para responderle a Dios cuando se trata de la oración y cuando se trata de dar, las dos formas principales que honran a Dios. Hay muchas maneras de responder a la bondad y la gracia de Dios, pero dos de las más grandes y más importantes son la oración y la acción de dar, porque las dos son alabanza y Dios quiere nuestra alabanza más que cualquier otra cosa. No por su bien, sino por nuestro bien, porque crecemos como Él en alabanza. Para esta semana, esto es lo que quiero animarles a hacer. Vamos a seguir el ejemplo del samaritano que había sido sanado. Cada día de esta semana, tómense unos minutos en silencio. En ese silencio, denle gracias a Dios por algo que sucedió ese día o el día anterior. Así que si oran por la mañana, reflexionen sobre el día anterior y encuentren algo que agradecerle a Dios. Si oras por la noche, considera los acontecimientos de ese día. Y denle las gracias a Dios por cualquier cosa que recuerden. Y me refiero a cualquier cosa. Como por ejemplo, denle las gracias porque has llegado a tiempo al trabajo o incluso por tener un puesto de trabajo. Denle gracias a Dios que tuvieron una gran conversación con un amigo o una cena sin problemas con la familia. Denle gracias a Dios por la salud y seguridad de sus hijos o la paz y la seguridad de su comunidad. Dios nos da. Él es el creador de todas las cosas. Él nos da y luego elegimos cómo responder. Cuando respondemos a su bondad y gentileza, cuando nos volvemos de nuevo a Él y reconocemos sus bendiciones y bondad, cuando tomamos la responsabilidad de nuestra respuesta,
luego Él derrama más. Empieza a trabajar en tu respuesta a las bendiciones de Dios en tu vida.